investigación. El primero es presidente y tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Rosa del Departamento de Física de la Universidad del Instituto, quien nos va a hablar sobre holografía entre las electrónicas cuánticas y gravedad. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Es un gusto y un honor estar todo lo que en casa. Y sobre todo, pues, muchas gracias a ustedes por aparecerse, por venir a dedicar un rato de su tiempo a ver estos rollos. Entonces, déjenme iniciar con un comercial para darle crédito a mis colaboradores. Sobre el tema del cual voy a estar hablando en el coloquio, hemos hecho trabajos, aquí hay 3 ejemplos recientes, y han sido en colaboración con Ricardo Espíndola, que está por ahí atrás, y Alberto Landeta, que fueron estudiantes aquí, con Juan Pedraza, que hace mucho fue estudiante acá, pero ahora es postdoc en Amsterdam, y con Mariano Chernikov, que es profesor investigador que ha dado en la Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, eso más para decir que estamos trabajando en este tema, que hay unos concretos ahí, pero el trabajo concreto prefiero no hablar desde eso en detalle porque son cosas como bastante específicas, les costaría tener motivación para hablarse qué cositas hacemos nosotros, son bastante más pequeñas, entonces prefiero usar su tiempo valioso para mejor contarles un panorama de tema general, como el contexto de nuestro trabajo. Creo que eso será mejor uso de tu tiempo y así hay más chance de que no lo tome por completo. Voy a estar hablando más del panorama en general. Y pues el panorama tiene que ver con estos 3 conceptos: holografía, entrelazamiento cuántico y gravedad, que son 3 conceptos que de entrada suenan como no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Y ya vamos siguiendo la plática, a ver si luego comenzamos, que de hecho tenemos indicaciones de que pegan. Déjenme empezar por el lado de gravedad. Como creo que todos ustedes saben, la gravedad en nuestra descripción moderna la damos con lo que muchos llaman la termodinámica de la física, que es la relatividad general. Y lo que la relatividad general nos dice es que la gravedad a nivel de cosas grandes se produce porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar o enfocar o probar o cambiar, lo que nos quieran decir. Para decir cómo está distorsionado el espacio-tiempo, damos una serie de datos en cada momento y en cada momento y en cada lugar, que es una colección de números en un objeto que llamamos la métrica. Y la métrica, físicamente, geométricamente, lo que codifica es las distancias entre puntos vecinos del espacio-tiempo. Pues con esos datos es que sabemos cómo está cercano el espacio-tiempo. Pues bueno, esa es nuestra descripción. Tenemos una ecuación, que es la ecuación de Einstein, para deducir cómo es que se enchueca el espacio-tiempo dependiendo de lo que le pongamos encima. Esto es lo que le ponemos encima, y este lado izquierdo nos dice qué tan chueco está. Y esa descripción, la ecuación de Einstein, la relatividad general, funciona espléndidamente, como les digo, para cosas grandes, como ustedes saben. Entonces, no es la descripción muy exitosa para hablar del mundo en cuanto a la gravedad a nivel de cosas desde manzanas para arriba. Pero un reto que tenemos pendiente es entender a la gravedad a nivel microscópico, y a nivel microscópico pues inevitablemente tenemos que meter ahí a juego las reglas extrañas de la física cuántica. Estamos entonces mirando el espacio-tiempo de cerca, y entonces moralmente al menos el reto de buscar una teoría de gravedad cuántica es el reto de responder esta pregunta: ¿de qué están hechos el espacio y tiempo? Y es una pregunta que pues suena rara, ¿no? Ya de por sí bastante trabajo nos costó entender de qué es eso lo que está encima del espacio y tiempo, ahora estamos tratando de entender como el propio tejido del espacio y tiempo. Y es una pregunta que en efecto suena rara, pero es completamente indispensable, bueno, es seguro necesaria para entender dónde estamos ahorita sentados o parados, o sea, el espacio nomás a nuestro alrededor, a mayor profundidad, pero se vuelve completamente indispensable para situaciones donde hay gravedad extrema, como los ejemplos famosos, los hoyos negros o el Big Bang. Para mis propósitos, resalto la parte de los hoyos negros. Un hoyo negro, como saben, es una región donde la gravedad es muy intensa, es decir, donde el espacio-tiempo se ha enchuecado tanto que nada puede escapar de ahí, o para ser exactos, nada puede escapar de ahí si solo hacemos análisis sin tomar en cuenta la física cuántica, si hacemos análisis clásico. La frontera de la región donde nada puede escapar es lo que llamamos el horizonte del hoyo negro. Y como seguramente escucharon mucho en meses recientes, lo que hizo famoso a Hawking fue que él mostró que cuando uno empieza a tomar en cuenta de a poquito efectos cuánticos, de hecho no efectos de gravedad cuántica, sino efectos del hecho de que la materia que está sobre el hoyo negro es, la cinta del hoyo negro es cuántica, encontró que los hoyos negros tienen una cierta temperatura, que está dada por esta fórmula. Eso es lo que hizo famoso Hawking. De la mano de eso, al ser cada hoyo negro un objeto caliente, como cualquier objeto caliente, emite radiación, emite de a poquito luz. Así que, en resumen, como escucharon ahora que falleció, lo más famoso y más importante, más trascendental para la física que descubrió Hawking es que los hoyos negros ya no son negros por completo, pueden brillar. Relacionado con eso también, y de hecho como antecedente para su cálculo, cada hoyo negro tiene una entropía,
que primero Beckstein y luego Hawking completaron esta fórmula. La entropía, según su fórmula, está tal cual nada más por el área del horizonte, este concepto geométrico, entre 4 veces la constante de Newton. Esta fórmula la estoy poniendo aquí en un cuadrito para pedirles que se acuerden de ella porque la vamos a necesitar más adelante. Entonces la fórmula de Beckstein y Hawking para la entropía del hoyo negro. Y entropía, al menos para sistemas usuales, pues nos suena como que nos habla de que el sistema es complicado, tiene un cierto número de configuraciones internas, de estados internos, y haciendo un conteo mecánico estadístico de esos estados, uno deduce lo que se llama entropía. Bueno, en cuanto ellos nos informaron que un hoyo negro tiene entropía, pues querríamos hacer lo mismo, entenderlo a ese nivel también, creemos que tiene una interpretación así para un hoyo negro. Pero para entender eso, para entender esas propiedades, incluida la entropía, pues nos hace falta precisamente una descripción microscópica de la gravedad, es una teoría de gravedad cuántica. Para entender qué hay adentro de los hoyos negros, también nos hace falta eso. Incluso para entender si los hoyos negros tienen un interior, eso no estamos seguros en realidad. Para eso necesitamos una teoría de gravedad cuántica. Y como saben, se están explorando distintos candidatos, entre ellos uno es la teoría de cuerdas, que es a lo que me dedico, y a lo que regresaremos en breve. Pero por el momento, déjenme hacer una pausa en eso y hablar ya hasta ahorita hablé brevemente de la relatividad general, que es uno de los pilares básicos, por supuesto, de la física moderna. Quiero hablar del otro, que es el modelo estándar. O sea, el punto es que nuestra mejor receta del cosmos nos describe a los ingredientes básicos, las partículas elementales, con esta formulita de acá. Ese es el modelo estándar. El modelo estándar es un ejemplo de una teoría cuántica. Habla de estas partículas que son cuánticas, pues son microscópicas, pero es una teoría que no incluye la gravedad. Por construcción la escribimos sin gravedad. En parte, pues porque justo no sabemos cómo meter la gravedad a nivel cuántico, no sabemos cómo describirla a nivel microscópico. Entonces, si quisiéramos, no podríamos. Pero en parte también por razón práctica, porque de hecho la gravedad es la fuerza por muchísimo más débil de todas. Entonces, a nivel de los experimentos de partículas que se hacen, no ha sido necesario meterla acá. Pero bueno, entonces, para lo que vamos a ver después, es importante que están contemplando ante sus ojos un ejemplo de una teoría cuántica en donde describe un universo donde no hay gravedad, ¿no? Y es una buena aproximación para ciertos propósitos. Pero lo que más quiero destacar del modelo estándar, de esta receta del cosmos que tenemos, es que es un ejemplo de lo que llamamos una teoría de campos. Ese es el ángulo que quiero resaltar, que no es muy conocido o muy enfatizado normalmente. Y el punto ahí es que cuando nos enfrentamos a hablar del mundo a nivel microscópico, pues necesitamos el concepto de partículas, necesitamos agregar todas las reglas de la mecánica cuántica, necesitamos tomar en cuenta que el mundo obedece a la relatividad especial, que el espacio está emparentado con el tiempo, y cuando juntamos todos esos ingredientes y los mezclamos, los revolvemos, y luego probamos a ver qué sabe lo que resulta, obtenemos algo que se llama la teoría cuántica de campos, o QFT por sus siglas en inglés. Y ese es entonces el lenguaje básico que usamos para hablar del mundo a nivel microscópico en la física moderna. Es el lenguaje que funciona. Pero como se llama teoría cuántica de campos, pues ya desde el propio nombre nos avisa que el ingrediente estelar ahí es el concepto de campo. ¿Y qué es un campo? Pues, todos ustedes lo saben, o lo intuyen. Es una propiedad que puede tomar un valor distinto en cada sitio, en el espacio, y además en cada momento del tiempo. Es decir, matemáticamente es una función del espacio y del tiempo. No es una regla para asignar un número o varios números en cada momento y lugar. Eso es lo que es un campo. Por supuesto, el ejemplo que más conocemos desde pequeños es el campo electromagnético. Entonces, en presencia de un imán, lo que sea, hay que dar una serie de números en cada lugar. Esos números pueden ir cambiando con el tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de un campo, sin duda. Pero a mí, por lo menos, me resulta útil tener una noción intuitiva de qué es un campo más allá de esta definición matemática. Eso es lo que es, pero a mí me resulta útil tener una noción intuitiva. Entonces, les cuento la que uso yo, que es medio infantil, pero si no les gusta, no la usen. Yo, como pienso en un campo, es así. Yo pienso que intuitivamente un campo es como una especie de gelatina que llena todo el universo, de todos los rincones del universo, incluido el interior de nosotros, por todos lados. O sea, el universo está embadurnado de una gelatina que llena todos lados, todos. El campo electromagnético es un ejemplo de eso. Y le llamo gelatina porque este sistema o esta sustancia, como le quieran llamar, es capaz de liberar, es capaz de tener órbitas densas, esta endorina, pues. Y si se imaginan que literalmente el universo estuviera lleno de una gelatina, pues entonces, para decir cómo está temblando, qué está haciendo esa gelatina en total, pues hay que dar datos en cada lugar, porque hay que decir cómo está temblando esa gelatina en cada sitio. Pues por eso creo yo, para mis propósitos al menos, para mis gustos estéticos, creo que esa es una buena intuición de que es un campo. Bueno, pues por eso ya tenemos campos tanto por el lado matemático como por el lado de caricaturas, pero naturalmente se podría preguntar en este momento qué diablos tienen que ver los campos, las gelatinas, con las partículas, si ya estaba hablando de partículas. Y bueno, eso no es para nada obvio, pero en la física moderna descubrimos que hay una relación estrechísima entre el concepto de partícula
y el concepto de campos, pero campos cuánticos. O sea, ¿qué quiere decir un campo cuántico? Quiere decir que tengo una gelatina así, pero esa gelatina está como indecisa en el sentido cuántico. O sea, el campo electromagnético ya escrito cuánticamente no es que valga 3 en un lugar, sino que quizás le da un poco valer 3, pero le da un poco valer 2, pero un poco menos 1, pero un poco 0, así. Esa indecisión, que es la típica indecisión de la cuántica, eso ahora aplicado en una gelatina. Eso es lo que es un campo cuántico. Entonces, ¿cómo se ve el mundo si tenemos un campo cuántico? Bueno, tenemos ahí nuestra gelatina, y esparcida por todo el universo, por todo el espacio, como digo, todos los rincones. Y si no lo perturbamos, pues esa gelatina, si no lo molestamos, estará en su estado de mínima energía, en su estado base, en su estado fundamental, ahí haciendo lo que le gusta hacer, ¿no? Lo que no le cuesta esfuerzo. Pero si ya queremos algo más interesante y la picamos un poquito para ver qué cosas puede hacer, la perturbamos, bueno, la podemos perturbar más violentamente o menos violentamente, pero existe una noción de cuál es la ondita más chiquita posible en general que le puede salir encima. O sea, de nuevo, es una gelatina, entonces si la picamos va a terminar, por eso ya me gelatina, va a tener onditas encima. Pero como estamos haciendo cuántica, justo en analogía con el ejemplo que casi todos ustedes conocen del oscilador armónico, así como en el oscilador armónico hay una noción de energía mínima con la que uno puede excitar a una masita en un resorte cuántica, así también aquí esta gelatina hay una noción de la energía, el estado, la excitación menos energética posible, o sea, es la ondita más minúscula posible con la cual puedo yo excitar a mi gelatina. No es para nada obvio, pero cuando uno lleva un curso de campos se lleva la sorpresa de que eso tiene cara de partícula, esa ondita minúscula, y no me lo van a creer si no me lo antes, pero eso es lo que es de nuestra concepción moderna una partícula. Una partícula es ni más ni menos que la ondita más chiquita posible, en este sentido cuántico, en una gelatina que esté allá afuera. Entonces, con esta idea en mente, entendimos que los objetos que primero descubrimos experimentalmente como puntitos, como partículas, que creíamos que eran puntitos, como los electrones, por ejemplo, luego entendimos, con el paso de las décadas, que son bolitas minúsculas en una sola gelatina que llena todo el universo y llevamos el campo del electrón. O sea, estoy diciendo que cada uno de los 4 trillones de electrones de los cuales estamos hechos no es ni más ni menos que una bolita minúscula en una sola gelatina que está allá afuera que llena todo el espacio. A la inversa, los objetos allá afuera que primero se nos revelaron como campos, clásicamente como el campo electromagnético, al examinarlo cuánticamente, microscópicamente, entendimos que hay una noción de la ondita más chiquita posible, la ondita electromagnética más minúscula posible. Eso tiene cara de partícula y eso lo que llamamos un fotón. Que fotones, por supuesto, son, como estamos viendo ahorita, fotonazos. Con esas ondas del campo electromagnético. Bueno, así por el estilo, resultó que hay un campo asociado para cada tipo de partícula. Entonces hay campos del cuarto arriba, del cuarto abajo, del muón, del neutrino del tau, de Higgs, de lo que ustedes quieran. Y entonces la conclusión acá es que, contrario a lo que nos dicen desde pequeños, esto es lo que quería resaltar para donde vamos, contrario a lo que nos dicen desde pequeños, nuestro universo en realidad no está hecho de partículas, sino que está hecho de campos. Es decir, nuestro universo está hecho de gelatinas. Una gelatina apilada sobre otra. Todos ocupan exactamente el mismo espacio. Nuestro universo está hecho de gelatinas, de un cierto número de gelatinas distintas. Por supuesto, no estoy diciendo que las partículas no existan. Sí estamos hechos de electrones, eso sí, pero a un nivel más profundo, esas son manifestaciones de estas gelatinas. Todo lo que hay acá afuera y acá dentro y todos lados son gelatinas. Nuestro universo, la visión moderna de la física, está hecho de campos. Si solo aprenden una cosa hoy en esta plática, esa es la más importante que pueden aprender. Si así tienen esa idea, eso es lo más importante que pueden escuchar, porque esa es una idea que está súper comprobada con, a nivel experimental, funciona perfectamente, pero es muy rara y está muy poco divulgada, no solo a nivel público general, sino sorprendentemente, incluso entre físicos, entre científicos, poca gente se ha enterado que esa es la visión que tenemos, un universo hecho de gelatinas. Bueno, ahora, queremos entender entonces universos hechos de gelatinas, o sea, teorías cuánticas de campos. Si ustedes me dan una teoría de campos, pues yo mi tarea es tratar de entender cómo se ve ese universo, esa colección de gelatinas, a diferentes energías. O sea, puedo hacer experimentos viendo ese universo de cerca o de lejos, con diferentes escalas, y ver cómo cambia de aspecto. Entonces, por ejemplo, nuestros amigos en el LHC hacen choques a 10 teravoltios, que corresponde a esa violencia de choques que les compra poder examinar el universo a una precisión con una resolución espacial de algo así como 10 a la menos 20 metros. Y con más dinero podrían tener choques más violentos y entonces ver más adentro del universo, ¿no? Y eso es una cosa adaptable. Por supuesto, la razón por la cual vale la pena invertir dinero para hacer nuevos aceleradores es que en general las teorías cuánticas de campo muestran distinta física a distintas escalas. O sea, dependiendo de la violencia de los choques, nuestro universo, nuestra colección de gelatinas, luce distinto. Va cambiando el aspecto, ¿no? Por eso es que la vida es interesante. Y por eso es que es un reto la física experimental.
Bueno, les digo todo esto y le entro por acá porque el tema principal de la plática es el enunciado que se llama la correspondencia o dualidad holográfica, o tiene también muchos otros nombres, correspondencia o dualidad ADS-CFT, o norma gravedad, o norma cuerdas, o punto frontera, muchas cosas. Bueno, ese es un cierto enunciado que ahorita les voy a escribir, que lo que es en esencia en el corazón, esa es la idea que quiero transmitirles, es una descripción geométrica de esto que acabo de decir. Es decir, cuando tenemos una teoría de campos, nuestra misión en la vida es entenderla a diferentes escalas energéticas, entender cómo va cambiando el aspecto de esa teoría de campos vista desde cerca o vista desde lejos, o hecho que sean violentos o menos violentos. Bueno, eso, plasmado en un cierto lenguaje geométrico que ahorita les describiré, eso es lo que es la correspondencia, y eso es el tema central de la charla. Entonces, la idea básica, así caricatura al menos, es que vamos a empezar con la teoría de campos que ustedes quieran entender, y vamos a hacer algo que moralmente al menos es una especie como de cambio de barreras muy complicado. Así como es la forma de escribir, pero muy sofisticada. La sofisticada, que yo no se lo puedo decir cuál es el detalle, pero es una cosa bastante sofisticada, pero el espíritu es solo un cambio de variables. Eso es lo que es. Y con ese cambio, pues obviamente pasamos a una descripción diferente. Esta descripción que voy a llamar la descripción geométrica o geometrizada de esta física. Y la novedad enorme en esa nueva lenguaje, en esta nueva descripción, es que lo que solía ser la escala de energía con la cual estoy examinando mi teoría de campos, esta escala de resolución espacial o de energía de niveles de mis choques ajustable, esa se reinterpreta en el nuevo lenguaje, luego de este cambio de variables, entre comillas, como una nueva dimensión del espacio. O sea, lo que solía ser la violencia de choques aquí ajustable, en la nueva descripción va a reaparecer por una escala por completo distinta que no tiene nada que ver, que es una nueva dimensión del espacio. Y como va a ser una nueva dimensión del espacio, pues parece mal nombre seguirle llamando E, nos vamos a confundir. Entonces es habitual llamarle a esa nueva coordenada del espacio, que ahorita escribiré más, como U, por ejemplo, U si es energía, o si tomo su inverso, que me daría una escala de distancia, que es como la escala de mi lupa, mi microscopio, que es el acelerador, que también está ajustable. El inverso de eso tradicionalmente se llama Z, ¿no? Por razones históricas. Y por razones históricas se le llama a esa la dirección radial, pero bueno, el nombre no importa, ¿no? Me estoy diciendo que hay una manera de convertir lo que originalmente es una escala de energía en una dimensión extra del espacio. Entonces, eso suena rarísimo. Vamos a decir en dibujitos, y suena rarísimo también, pero a ver, quizás nos queda algo en la mente. Lo que digo es, ustedes me dan una teoría de campos y piden un cierto espacio. Digamos que tiene cierto número de dimensiones del espacio, por ejemplo 3, ¿no? Aquí están los distintos puntos del espacio. Y además está el tiempo, pero el tiempo no me va a poner en dibujos. Bueno, entonces, para empezar, pues estoy escribiendo un universo hecho de gelatinas, desde luego, quizás no. Y una primera libertad que tengo es me puedo parar en diferentes lugares, ¿no? Puedo examinar este universo en diferentes lugares. Puedo elegir hacer choques aquí en el ICN, o hacer choques en el LHC, o hacer choques en Fermilab, o donde yo quiera, ¿no? Entonces, tienes que elegir este valor de estas coordenadas, un punto en el espacio. Pero una libertad adicional que tengo en la teoría de campos, en ese lenguaje original, es que puedo, en cada sitio donde me pare, puedo decidir con qué violencia voy a hacer mis choques. O sea, puedo decidir con qué resolución espacial voy a examinar el universo, o sea, esta colección de gelatinas, esta teoría de campos. Bueno, eso es lo que es la L y su inverso es la energía, ¿no? Una escala ajustable. Bueno, lo que dije antes en palabras, en dibujitos, es lo siguiente. Lo que voy a hacer para pasar a esta nueva descripción, acá en lugar bienvenidos. Lo que voy a hacer para pasar a esta nueva descripción es, primero, tomo una copia tal cual de este espacio para pasar a la nueva descripción, pero ahora, en esta copia del espacio, donde está una copia de todos los puntos del espacio, aquí en esta rebanada, deposito solo la información que se refiere a lo que pasa en esta teoría a una cierta escala de energía, o sea, la física que me dice qué pinta tiene esta teoría, este universo de gelatinas, cuando lo miro así de cerca, solo esa información de esa escala específica la deposito en esta rebanada, acá en esta copia. Y luego voy haciendo otras copias del espacio, les voy apilando unas sobre otras, y en cada rebanada deposito nada más exclusivamente la información que se refería a esta teoría de campos examinada a esa escala de energía o esa escala de distancia, que es lo mismo. Los voy apilando aquí como si fueran hojas de papel, de tal modo que la escala de lo que voy a llamar ahora U, que solía ser la energía, va aumentando hacia arriba. Entonces voy poniendo así hoja tras hoja tras hoja. Si lo hago por completo, pues eventualmente hasta arriba de mi montonal de hojas tendré lo que me habla de la información de esta teoría a escala de energía infinita, que quiere decir escala de resolución. Si los estoy viendo con total resolución, a mi nivel veo súper de cerca. Esa es la información que está aquí arriba, que por cierto en teoría de campos particulares digamos el ultravioleta de mi teoría. Y en el piso de mi montón tengo la información de escala de energía cero, o sea, resolución pésima, resolución, o sea, estoy viendo súper de lejos de mi teoría, ¿no?
Entonces, bueno, eso sería todo lo que tengo. Ahora, por supuesto, como enfaticé desde un principio, esta escala es la de la violencia en mis choques, entonces yo la puedo ajustar como yo quiera, es una escala continua. Entonces, en realidad, en lugar de tener una serie de rebanadas, lo que tengo es un continuo. Y es así como he obtenido una dirección más, que solía ser la energía, pero yo, porque se me ocurrió, porque se me metió la necesidad en la cabeza, la estoy reconsiderando como si fuera una nueva dimensión del espacio. O sea, es así como si empezamos, por ejemplo, con una teoría de campos en 3 dimensiones de espacio y una de tiempo. Con esta reescritura obtendríamos una nueva descripción en 4 dimensiones del espacio y una de tiempo, simplemente porque yo por decreto agarré lo que no era una dimensión espacial, que era la energía, y lo cambié para acá como si lo fuera. Ahora, ustedes chance me podrían creer que eso se puede hacer. Y dirían, bueno, bien por ti, o sea, que ya lo escribiste, que chance me podrían creer que es útil hacer eso, que es un cambio de variables ahí de sofisticado y que es útil hacer. Pero lo que es sorprendente es que cuando uno hace esto, la descripción que le queda de este lado es reconocible físicamente. O sea, esto parece lo más clarísimo, pero cuando uno lo hace, cae acá en algo que si por separado se lo muestra al físico, le dicen, a ver, mira esto, sí, esa es una teoría que yo conozco. Eso es algo que por sí mismo tiene sentido. Es una descripción autocontenida de este lado. O sea, lo que estoy diciendo, la primera sorpresa, es que existe una nueva teoría física que vive literalmente en este espacio de 4 dimensiones de espacio y una de tiempo. O sea, en donde literalmente esto es una dirección del espacio más, junto con estas 3 originales. Vive en 4 más 1 dimensiones. Es una nueva teoría de la física que existe independientemente de dónde empezamos. O sea, puedo yo en la descripción que les di por pedagogía, empecé de aquí y lo desglosé para acá. Pero igualmente, como esta es una cosa autocontenida, yo podría hablar de esto por sí solo o hablar de todo esto por sí solo y compactarlo para llegar para acá. Entonces, existe una nueva teoría, una segunda teoría física que vive en más dimensiones, en este caso 4 más 1, y aparece este signo de igualdad acá, que lo que quiere decir es que estas dos descripciones son completamente traducibles entre sí. Entonces, ese es mi enunciado. Esa es una primera sorpresa, que hay una nueva teoría. Pero la más grande sorpresa, la segunda y más grande sorpresa, es que la nueva teoría, de hecho, acaba siendo, cuando la reconoces, ¿esto qué es? Lo que es una teoría de gravedad cuántica, precisamente. Es decir, no es sorprendente que sea cuántica, pues esta teoría era cuántica para empezar. Entonces, si se traduce en algo más que sea cuántica, eso es lo que es más sorprendente. Pero lo que es sorprendente es que la gravedad está ahí visible en esta nueva descripción. O sea, puedo reescribir esto de tal modo que la gravedad me salta a los ojos. Eso es lo que está pasando. Entonces, bueno, ese es el enunciado más general de lo que se llama la correspondencia holográfica. Esto, decir que hemos descubierto esta cosa muy contraintuitiva de que una teoría cuántica de campos en cierto número de minúscula de dimensiones, por ejemplo 3 más 1, puede ser completamente traducible, completamente equivalente a una teoría de gravedad cuántica en un específico tiempo con más dimensiones, de mayúscula, digamos, por ejemplo 4 más 1. Ese es el enunciado general. Ahora, esto lo hizo Maldacena, Gobser, Kleban, Polyakov y Witten hace 20 años. Descubrieron esto. Y en cuanto yo les digo que tengo una teoría de gravedad acá, recordando lo que mencionaba al principio de la plática, eso en automático quiere decir que el espacio-tiempo se puede enchocar y más aún que se va distorsionando según lo que le pongamos encima, ¿no? Que es deformable el espacio-tiempo, eso es lo que quiere decir. Entonces, por eso ya mi dibujo de este lado lo hice con una cierta choquez, con una cierta distorsión. Pero importantemente, según lo que pongamos en este espacio, pues se va a distorsionar, porque hay gravedad. Lo que en realidad puedo especificar de esta teoría para definirla es cómo está enchuecado si me voy muy arriba en mi dibujo. O sea, ciertas condiciones de frontera. Eso es lo que puedo especificar. Por ejemplo, un tipo de situación que aparece muy frecuentemente es que este espacio-tiempo está enchuecado del modo que los relativistas llaman anti-de Sitter. Que su nombre me asusta, si no lo han oído antes, pero es nada más esta métrica sencilla. Quizás no todos saben leer métricas, pero si no lo saben leer, nada más es anti-de Sitter es el espacio-tiempo más sencillo después del espacio plano. Junto con de Sitter. Anti-de Sitter es el caso de curvatura constante negativa, de Sitter es el caso de curvatura constante positiva. Pero eso es muy sencillo, tan sencillo que aquí cabe la métrica y si saben leer eso, ahí está toda la información que necesitan saber para ver cómo está enchuecado esto. Pero bueno, el detalle eso no importa, nada más es que está enchuecado de cierta manera y se puede distorsionar, es distorsionable. Ese es el enunciado acá. Regresando a enfatizar el enunciado, fíjense que el contraste entre estas dos teorías, ¿no? Esta teoría desde el principio yo dije que así, al estilo del modelo estándar que les presenté como ejemplo, esta teoría no tiene gravedad. Aquí las cosas no se caen. En cambio, esta teoría estoy afirmando yo temerariamente sí tiene gravedad. El espacio-tiempo acá está rígido, yo lo puedo tomar por ejemplo que sea plano, nunca se distorsionará. En cambio, acá el espacio-tiempo es curvado y además es dinámico porque tenemos gravedad. Aquí explícitamente estoy diciendo que hay menos dimensiones y acá hay más dimensiones. Entonces, estas son dos teorías de la física o dos universos tan distintos como nos podemos imaginar. Y a pesar de eso, Maldacena y compañía llegan y nos dicen que a pesar de las marcadas diferencias, estas dos teorías son completamente equivalentes. O sea, lo que nos dicen es que hay un solo sistema físico allá afuera, un solo universo que estamos describiendo,
Y lo que sucede es que este es un lenguaje para hablar de eso y este es otro lenguaje para hablar de lo mismo. Son dos lenguajes alternativos para hablar de la misma situación. Ese es el punto. Y hay como una especie de diccionario que traduce entre esos dos lenguajes de ida y vuelta, de tal modo que tenemos esta equivalencia. O sea, la equivalencia quiere decir que por cada objeto que tenemos de este lado, conocemos un diccionario para traducirlo e encontrar una contraparte de este lado y viceversa. También cada proceso que puede ocurrir aquí, podemos traducirlo con el diccionario de Maldacena y amigos a un proceso del otro lado. Y lo más importante, si hacemos cualquier cálculo de este lado para predecir la probabilidad de que suceda tal proceso, no sé qué, usando el diccionario traducimos al otro lado, hacemos el mismo cálculo del otro lado, el cálculo correspondiente, y la correspondencia predice que tiene que salir lo mismo. O sea que siempre haciendo este cálculo aquí y el cálculo correspondiente acá tiene que salir lo mismo. Los mismos números, porque son el mismo sistema físico. ¿Okay? Entonces son infinitas predicciones. Este signo de igualdad aquí son infinitas predicciones. Infinitas cosas que pueden salir mal. Y entonces, cuando uno entiende lo que se está diciendo, pues en automático, si no lo habían escuchado antes, la sensación que tienen todos ustedes en la mente es estos tipos están mal de la cabeza. O sea, es completamente absurdo. Lo que está diciendo es absurdo. No puede ser que estos dos universos sean iguales. No puede ser que dos teorías de la física sean iguales. Es imposible. Y en efecto, pues a todos cuando leímos la primera y la segunda y la tercera y la cuarta vez, pensamos que es absurdo. Tan absurdo parece que uno pensaría que apenas el primer cálculo que haga de este lado y lo compare con el cálculo correspondiente de acá, va a salir distinto y vamos a ver que Maldacena estaba mal y vamos a hacer otra cosa más interesante, ¿no? Bueno, no, resulta que ya van 20 años desde el artículo original de Maldacena, se han hecho 14.000 artículos sobre este tema, y miles de chequeos de diferentes cosas, y una y otra vez Maldacena tiene razón. Entonces, parafraseando a Feynman, hemos aprendido que esta correspondencia, esta equivalencia, esta traducibilidad es a la vez absurda y cierta. O sea, sí es así, sí es absurdo, pero sí es cierto también. Tenemos un montón de evidencia de que esto es cierto. Esto en realidad es, el artículo se ha convertido, con el paso de los años, en el artículo más citado de la historia de la física de gravitación de las energías. Esto es una revolución tremenda en los avances que tenemos de esta concepción de lo que son las teorías de la física. Cuando hablamos de esta correspondencia, normalmente nos gusta hacer la analogía con un holograma, con la idea de holografía, porque ustedes saben que un holograma es capaz de reproducir una imagen en 3 dimensiones a partir de una película que sencillamente es plana, ¿no? De 2 dimensiones. Bueno, análogamente a eso, lo que está sucediendo en la equivalencia que les puse es que la teoría de campos, a pesar de que tiene menos dimensiones, de alguna manera se las ingenia para capturar fielmente toda la información de la teoría de gravitación que tiene más dimensiones. Entonces es como un holograma. Exactamente, y por eso le llamamos a esto a la correspondencia holográfica, o si queremos abreviar, le llamamos más holografía al tema este, como por analogía con la gente de ópticas y que los demás nos esperen. Bueno, entonces tenemos esta igualdad en general, y cuando Maldacena descubrió esto primero, parecía una cosa muy exótica, o sea, descubrió un ejemplito específico viniendo de teoría de cuerdas, no sé qué, parecía que una propiedad impresionante, pero exclusiva de una cierta teoría exótica de campos que le encontró, y entonces, como que se churrió, digamos, parecía, ¿no? Bueno, con los años, con los 20 años que han pasado desde entonces, hemos ido buscando y encontrando más ejemplos, y a la fecha tenemos un extenso catálogo de ejemplos. O sea, buscamos más y encontramos más y más y más y más. O sea, tenemos un extenso catálogo de parejas de teorías, que son una sin gravedad, otra con gravedad, una en menos dimensiones, otra en más dimensiones, que por parejas van siendo iguales, van siendo traducibles entre sí, y funciona otra vez. Entonces, con el paso de los años, no nos hemos topado nunca con ningún obstáculo y el terreno se sigue agrandando, donde aplica esta idea de Maldacena, esta correspondencia. Entonces, hemos llegado, el éxito ha sido tal que hemos llegado a sospechar, aclaro, que esta pudiera ser un principio completamente general. O sea, pudiera ser cierto, y sospechamos que es cierto, que cualquier teoría cuántica que ustedes ven, secretamente incluye la gravedad. O sea, secretamente hay un cierto reescrito en el cual irá ahí como una teoría de gravedad. Eso, como les digo, es solo una especulación, no tenemos en mano, no es como la intuición que hasta ahorita tenemos. Lo que sí tenemos en mano es un montón de ejemplos, y entre ellos una cosa que quiero resaltar es que una de las categorías de este catálogo de parejas de universos o de teorías de la física que son iguales, que empatan, son ejemplos de lo que llamamos teorías de campos, que llamamos del tipo que se llaman teorías de norma no abelianas. A lo mejor a muchos de ustedes ese nombre no les dice nada, pero ese concepto es clave porque de hecho el modelo estándar, la mejor receta que tenemos para el universo, es una teoría de norma no abeliana. ¿Sabes qué quiere decir eso? Entonces, aquí de hecho, concretamente en nuestro catálogo no tenemos el modelo estándar, no vamos a emocionar tanto, pero lo que sí tenemos es unas teorías que son primas de QCD. QCD es la parte del modelo estándar que describe la fuerza fuerte. La fuerza responsable de los núcleos al brillo de las estrellas. Bueno, unas ciertas primas de QCD, no QCD mismo,
pero algunas de las primas de QCD las tenemos entendidas como que de hecho están en este catálogo, sin duda. Y sabemos a qué se traducen. Bueno, en todos esos ejemplos, la teoría que tenemos de este lado no es simplemente una cierta teoría de gravedad cuántica, sino específicamente la teoría de cuerdas. La teoría de gravedad cuántica es, en este caso, sin duda, una teoría de cuerdas. Sospechamos que QCD, tenemos fuertes indicios de hecho de que QCD también es parte del catálogo, solo que no entendemos cuál es la teoría de cuerdas que le corresponde. Creemos casi firmemente que es, pero no sabemos. Entonces, en fin, eso póngalo como comentario aparte. Pero bueno, lo que sí tenemos varios ejemplos en donde la teoría de cuerdas se traduce en una teoría de campos normalita, tipo una prima cercana o distante de QCD. Bueno, este es un buen momento entonces para regresar a esa frase de teoría de cuerdas y preguntarnos qué es una teoría de cuerdas. No necesito mucho detalle, pero en una transparencia déjenme decirles que entendemos por teoría de cuerdas. Bueno, como ya les dije, en nuestra descripción comprobada y entendida, nuestro universo está hecho de gelatinas, de campos, una cierta colección de gelatinas, contenidas en el espacio-tiempo, que a la vez se puede distorsionar según la teoría general. Bueno, todo eso y más se empaqueta en una teoría de cuerdas. En una teoría de cuerdas lo que se hace es agarrar un número infinito de campos usuales, de gelatinas usuales, relacionadas de cierta manera, y empaquetarlas junto con el propio espacio-tiempo como cosa dinámica, como cosa distorsionable, en un solo como campote, en un solo como campo generalizado, que moralmente al menos es lo que llamamos un campo de cuerdas, pero no importa, es una bestia ahí de afuera, es un campote. Y yo aquí solo lo voy a poner como una caricatura, como un espacio-tiempo como decorado, digamos. O sea, es un espacio-tiempo y tiene cierta estructura arriba. Eso es todo lo que necesito que entiendan, ¿no? Hay una bestia allá afuera que es la nueva bestia que queremos entender. Si nuestro universo está descrito por una teoría de cuerdas, es eso y ya. Ahora, en el universo como lo entendemos, hecho de gelatina, ya les dije que si picamos una gelatina, le sale encima una minúscula bolita que tiene cara de partícula, de puntito. Para entender esta nueva bestia, pues los cuerderos somos hijos de los particuleros, se nos ocurre la misma idea infantil. Vamos y picamos un poquito esta nueva bestia para que no se enoje, la picamos un poquito y resulta que por las diferencias que tiene, lo que le sale encima no tiene cara de puntito, sino de cuerdita, o sea, de curvita por ahí, como de liguita muy chiquita. Eso es lo que llamamos una cuerda. Pero entonces, esta cuerda es una excitación de esa bestia que está de atrás, una curvita minúscula sobre eso, justo como les dije antes. Y si no lo creen antes sobre todo eso, por eso les enfatizé, que las partículas son onditas encima de las gelatinas usuales, los campos usuales. Entonces, normalmente la gente dice que la teoría de cuerdas se trata de que el universo está hecho de cuerdas. En realidad, no es cierto. El universo, en una teoría de cuerdas, en lugar de estar hecho de varias gelatinas distintas contenidas en el espacio-tiempo, está hecho de una sola como megagelatina. O sea, de una gelatina como tutti frutti, que tiene como una riqueza interna. Esa es la visión que nos da la teoría de cuerdas, el lenguaje de teoría de cuerdas sobre un universo, sea nuestro, ¿no? Pero es un universo formado así. Ahora, una propiedad muy atractiva que tiene la teoría de cuerdas es que cuando agarramos una bestia así y la examinamos de lejos, o sea, bajas energías, y además que no esté muy curvado ahí el espacio-tiempo, podemos comprobar explícitamente que esta teoría, que es una teoría cuántica, vista desde lejos, se reproduce a, predice que la física es tal cual la relatividad general, la de esa fórmula de Einstein que vimos en un tren al principio. La relatividad general más unos cuantos campos ligeros. Entonces, esta es la razón por la cual la teoría de cuerdas es un muy buen candidato para darnos una teoría de gravedad cuántica. La teoría de cuerdas es una teoría de gravedad cuántica. Otra cosa que sí es la teoría de gravedad cuántica que describe los universos, no sabemos. Ok, entonces eso es, y eso es todo lo que quiero decir de cuerdas. Regresemos al contexto general. En realidad, para el resto de la plática no importa si estamos hablando de cuerdas o no. Lo que importa es volver a esta idea que hay una teoría de campos acá y una teoría de gravedad y se supone que son iguales. Ahora, hablar de teoría de gravedad cuántica, pues ya nos va a meter en Honduras, ¿no? Porque pues, es un tema que no entendemos muy bien. Entonces, del lado derecho, donde es fácil hacer los cálculos, si queremos tener control sobre los cálculos, pediremos estar en el régimen donde, si queremos facilitarnos la vida, haremos cuentas donde la gravedad acá es clásica, cerca de ser clásica, y donde la geometría no está muy curvada. Esos son los cálculos que sabemos hacer del lado derecho. Usando el diccionario podemos traducir eso del lado izquierdo y resulta ser lo siguiente. Resulta ser que gravedad clásica corresponde a tener muchos campos acá, muchas gelatinas encimadas. Y la geometría que no esté muy distorsionada de este lado, o sea que haya recorrer largas distancias a notar que la geometría está curvada, eso corresponde a que las fuerzas entre las partículas acá o los campos sean muy intensas. Que este sea un sistema con lo que llamamos acoplamiento fuera. Bueno, no sé si todos lo sabrán, pero si no les aviso, esa es justo la región de las teorías de campos, o sea, las teorías de partículas, que no entendemos. Cuando las fuerzas entre las partículas no son muy intensas, podemos hacer estos dibujitos de Feynman y somos felices y podemos calcular a 10 kilos de precisión y fantástico, ¿no? Pero cuando las fuerzas sí son muy intensas, Feynman no nos ayuda, estamos huérfanos, no sabemos qué hacer.
Bueno, justo esa región es la que caemos cuando hacemos cálculos sencillos de este lado. Entonces, aquí aprendemos una cosa más. Aprendemos que esta correspondencia, además de absurda y además de cierta, es extremadamente útil. Porque puede uno empezar aquí y hacer cálculos tan sencillos que hasta yo los puedo hacer, y traduciendo para acá, aprender cosas que sean imposibles de saber sobre estas teorías de campos. Entonces, en ese sentido, en esa dirección, la teoría de cuerdas, o la teoría gravitacional, sea la que tengo de este lado, se ha utilizado ya con mucho éxito como una herramienta para entender algunas propiedades de algunas teorías cuánticas de campo que antes no entendíamos. Entonces esto ya es algo que funcionó y se está usando, y para siempre ser una herramienta en los libros de texto. No es que resuelva todo el problema que quisiéramos resolver, pero sí hace cosas que antes no podíamos. Eso sin duda es un avance. Ahora, esa en realidad no es la dirección en la cual yo voy a enfatizar el resto de la plática, pero no puedo resistir darles siquiera un ejemplo de lo que se ha logrado en esa dirección, nada más para que les quede algo concreto. Entonces, para ese ejemplo, piensen en una situación en la cual yo en mi teoría de campos, mi teoría de partículas cuánticas, quiero considerar que tengo un plasma caliente de partículas. O sea, las partículas asociadas a las gelatinas que tengo en mi descripción, quiero considerar que hay una temperatura y entonces tengo una sopa caliente de esas partículas. Bueno, ¿a qué corresponde eso de la descripción de gravedad? ¿Si acaso creen que hay una cosa que corresponda? Bueno, resulta que uno lo ve y por razones que tienen su lógica, pero aquí parece que estoy sacando un sombrero, resulta que esa sopa caliente corresponde ni más ni menos que un hoyo negro. Un hoyo negro que vive en este espacio con más dimensiones y curvado de cierta manera. Entonces, eso es una locura, ¿no? Pero esa es una entrada al diccionario. Una sopa caliente acá corresponde a un hoyo negro. O sea, que hay un cierto horizonte, una región de la que nada puede escapar clásicamente, pero cuánticamente ya de a poquito, etc. Eso es lo que corresponde. Eso es imposible de creer, ¿no? Si no vamos a ver qué se lo digo. Pero por lo menos lo que quizás va a ser ligeramente plausible es que esta sopa está caliente, pues tiene una temperatura. Y los hoyos negros Hawking dijo que son calientes, entonces bueno, por lo menos chance, y igualando las temperaturas, chance sí corresponden. Por lo menos eso es baja, ¿no? Bueno, si remotamente se pudiera tragar esa idea, entonces lo que nos está diciendo la correspondencia es que para entender los hoyos negros hay que entender las sopas calientes de partículas. Y viceversa, si quieren entender su misión en la vida es entender sopas calientes de partículas, basta con entender los negros. Por ejemplo, otra propiedad, la sopa caliente esta tiene una cierta entropía. Bueno, pues el diccionario traduce eso, no les sorprenderá en tal cual la entropía del hoyo negro. Entonces, esta correspondencia explica la entropía de esos hoyos negros, o de esta fórmula de que no entendemos, es misteriosa, en términos de algo muy pedestre, que es nada más la entropía de una sopa caliente. Difícil de tragar, difícil de creer que estoy diciendo cosas que tienen sentido, pero es como funciona. Pero quiero darles un ejemplo. Aquí, temperatura es temperatura, entropía es entropía. El ejemplo que les quiero dar es algo más sofisticado, más novedoso. Y es el siguiente. Imagínense que esta sopa caliente, ustedes se quieren preguntar su viscosidad. ¿Cuál es la viscosidad de ese plasma? O sea, concretamente, digamos que agarramos una de las primas de QCD y entonces tenemos una sopa hecha de gluones, las partículas mensajeras de la fuerza fuerte, y nos preguntamos qué tan viscosa es, qué tan cajetosa es. Entonces, por supuesto es una pregunta que todos siempre soñamos responder en su vida, ¿qué tan cajetosa es una sopa de gluones? Pero en realidad hay muchas personas que quieren saber qué tan cajetosa es una sopa de gluones por la sencilla razón de que somos tataranietos de una. O sea, este estado de la materia que se llama el plasma de quarks y gluones, o UGP por sus siglas en inglés, es la sopa primordial de la que todos venimos, es el estado de la materia millonésima de segundos después del Big Bang. Estaba calientísimo el universo y estaba toda la materia derretida en ese estado. Nuestros amigos experimentales han hecho la hazaña de lograr reproducir esa sopa, tanto Enrique como el LHC, los amigos aquí de casa, y la están estudiando, ¿no? Sus distintas propiedades, que es una sopa muy interesante. Bueno, una propiedad en particular que les interesa es su cajetosidad, su viscosidad, y es una propiedad que desgraciadamente, desde el punto de vista teórico, a pesar de que tenemos la teoría correcta que es QCD, ni siquiera con los mejores computadores la podemos especular. Entonces, estamos ahí y nos ayudan. Bueno, entonces viene Maldacena y nos dice, bueno, esta sopa, al menos en unas primas de QCD, es un hoyo negro. ¿A qué corresponderá su cajetosidad? Bueno, pues agarran el diccionario de Maldacena, buscan la C de cajetosidad, y resulta que del lado derecho, la propiedad que tienen que buscar del hoyo negro es qué tan probable es que ese hoyo negro absorba gravitones. O sea, un gravitón es la partícula asociada a la métrica. La métrica es un campo, al nivel microscópico, la unidad más minúscula posible en ese campo tiene cada partícula y es un gravitón. O lo que es lo mismo, la onda gravitacional más pequeña posible es un gravitón, así como la onda electromagnética más pequeña posible es un fotón. Bueno, la receta, el diccionario dice, otra cosa de locura, dice que, ¿quiere usted saber la cajetosidad de una sopa? Ok. Hablamos de un hoyo negro de unas dimensiones, de nuestras tipos de hablamos de gravitones, aviéntense el hoyo negro y vean qué tan probable se extrae, y eso va a ser la cajetosidad de la viscosidad. Pues parece que está muy mal de la cabeza otra vez, ¿no? Bueno, pero como no tenemos quien nos ayude, no tenemos tiempo que matar,
podemos con eso tratar de hacer una burda estimación al menos de la viscosidad del plasma de Corax y Lobres en el mundo real. Es decir, ¿por qué burda? Porque no trata de la teoría correcta. Ya les dije que QCD mismo, que es la teoría real que habla del plasma de Corax y Lobres, no la tenemos en el catálogo identificado ayer. Creemos que está ahí, pero no sabemos calcular ahí. Lo que sí tenemos es muchas primas de QCD. Y interesantemente hacemos este cálculo absurdo que nos propone Maldacena y otros, y resulta que la viscosidad reportada en unidades de la densidad de entropía, en todas las primas de QCD, sale el mismo número, sale 1 sobre 4pi, que es algo así como 0.1 más o menos, claramente. Eso es lo que sale de este cálculo absurdo. Ahora, nada más para tener referencia, comparemos con sustancias del mundo real a ver sus viscosidades, ¿no? En estas unidades. Entonces, algo muy poco viscoso, el helio líquido, en estas unidades anda por ahí de 1. El agua no es muy viscosa, pero más casquetosa que el helio líquido, anda por ahí de 30. La miel, más casquetosa, por ahí de 5000. Y la brea, esto del experimento de la gota esa de Australia que está cayendo cada no sé cuánto, es una viscosidad enorme, ¿no? Entonces, esto nada más para ubicarnos en que las viscosidades de las sustancias reales del mundo andan en cualquier valor, ¿no? Entonces, si ustedes le quieren atinar así por casualidad a la viscosidad de una sustancia, ni manera, ¿no? Pero además, recuerden que este cálculo no es la viscosidad de nadie, este cálculo es qué tan probable es que un hoyo negro en más dimensiones se traiga gravitones. Entonces, ¿cuándo diablos le va a pegar a algo que tenga que ver en el mundo real? Nunca, ¿no? Es una locura. Bueno, pues ahora, habiendo hecho el cálculo, le preguntamos a nuestros amigos del LHC o de RIC, además, ¿qué les sale? Y ellos no pueden hacer una medición precisa, no dicen como que dicen a los que hacen, pero pueden hacer una estimación de la situación del mundo real. Y oh sorpresa, sale que en esas unidades el número anda por ahí de 0.1, 0.2 más o menos es lo que estima. Entonces ya ven que se está haciendo algo raro, o sea, o alguien está jugando con los sentimientos, o de verdad Maldacena y amigos no estaban tan locos como parecía, ¿no? Entonces ese es el punto. O sea, el dato sorprendente es que este método de cálculo ridículo, el método holográfico, nos da la mejor estimación disponible de la fecha del vista teórico de ese dato del mundo real. No es una predicción, no es que ya se confirmó, ¿no? Pero el simplemente que salga algo remotamente parecido es una enorme sorpresa. El tipo de sorpresas que uno le va dando fe a que esto funcione. Es un milagro. Bueno, inspirados en ese milagro hubo muchísimas aplicaciones de distintas propiedades de la sopa hace una década. Nosotros desde aquí de México participamos en diferentes, pero de eso no les quiero hablar hoy. Les quiero hablar de, como dije, no de ir de aquí para allá, hacer cálculos sencillos en gravedad y aprender cosas complicadas de campos, que es la dirección que más se ha trabajado y más exitosa ha resultado, sino quiero hablar en lo que resta de la charla, 20 minutos que restan, de la dirección opuesta. Porque si lo piensan, en la dirección opuesta está ocurriendo algo que no se puede llamar menos que un milagro. O sea, yo estoy diciendo, o Maldacena está diciendo, ojalá lo dijera yo, que podemos empezar con una teoría de campos bidimensionales. Esta es una teoría de partículas, de menor gravedad, de menor dimensiones. Y esos grados de libertad de alguna se pueden reorganizar para reescribirse, para hacer que emerja de la otra descripción un espacio-tiempo con más dimensiones y además que tiene gravedad, o sea que es distorsionable ese espacio-tiempo. ¿Cómo diablos es eso posible? ¿Cómo diablos puede la gravedad emerger de una teoría cuántica de campos en unas dimensiones? De una teoría cuántica de un lugar relacional. Bueno, noten que esta pregunta en principio está operando a nivel cuántico, lo cual fue más sorprendente. Pero ya nada más, incluso si después la esquinita de la pregunta a nivel clásico, o sea, si preguntamos cómo puede la gravedad clásica surgir de esto, ya de por sí eso es bastante interesante. Y ya ahí le vamos a sacar bastante kilometraje. Entonces, realmente el resto de la práctica de eso es lo que voy a estar hablando, de lo que se ha avanzado en esa dirección. Bueno, para esa dirección nos falta hacer contacto con la tercera parte de mi título. Y en la etapa final de la plática vamos a la cuestión esta de entrelazamiento cuántico. Entonces, pequeña pausa y primero recordemos qué significa entrelazamiento cuántico. Bueno, pues ustedes saben que los objetos cuánticos pueden estar, lo que básicamente tienen es que pueden estar como indecisos respecto a su posición, por ejemplo, u otras propiedades. Un ejemplo sería, si tienen un electrón y dos cajitas, saben que sin duda podemos poner al electrón en una de las cajitas, en la cajita izquierda, o lo podemos poner en la cajita de la derecha, pero porque es cuántico también lo podemos poner en ambas a la vez. En el sentido que está como indeciso, que le late un poco estar en una y le late un poco estar en otra. Por ejemplo, le podría ser que le late 30% estar aquí y 70% estar acá. ¿Qué diablos quiere decir eso? Quiere decir que si voy con un detector adecuado de posición a la pregunta correcta, lo manipulo adecuadamente, 30 de cada 100 veces lo encontraré aquí, 70 de cada 100 veces lo encontraré acá. Eso es la cosa cuántica usual que ustedes conocen. Bueno, lo de entrelazamiento es la novedad que ocurre cuando tenemos dos o más objetos cuánticos. Y ahí puede ocurrir que cada quien está indeciso por su lado, por lo cual no hay nada nuevo, o puede ocurrir que comparten su indecisión, y esa es la novedad. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo infantil aquí, como estoy diciendo, para entender las cosas? Es, imagínense que tenemos a nuestro electrón en dos cajitas, como antes, pero por allá en otro lugar tenemos un protón en dos cajitas.
Pudiera ocurrir, por las reglas de la cuántica, que la situación es la descrita aquí en palabras, que hay 30% de probabilidad de que el electrón esté en su cajita izquierda y el protón en su cajita izquierda, y el 70% restante de que el electrón esté en su cajita derecha y el protón en su cajita derecha. Este y es crucial, este es el que hace que estén coordinándose, estén compartiendo su decisión. ¿Cuál es la situación entonces del experimento? Bueno, si yo voy y miro nada más el electrón, es igual que antes, está indeciso, 30 de acá 100 veces lo encuentro acá, 70 acá, al azar, ¿no? Similarmente el protón. Pero la sorpresa viene cuando voy y comparo los resultados de una y otra medición. Cada vez, si la situación es esta, cada vez que el electrón se decide decir, estoy en el lado izquierdo, y lo hace al azar, cada vez que lo hace, el protón hace lo mismo. Entonces, esa conspiración, operando esa combinación que están haciendo, esa correlación, eso es lo que se llama entrelazamiento o enredamiento o enmarañamiento. Y es la propiedad más misteriosa de la física cuántica. Ahora, dicho en matemáticas, el asunto es, para saber si un estado es entrelazado o no, la cuestión es si su estado, como Ket, en nuestra notación de Dirac, se escribe como una cosa, se puede factorizar o no en los dos subsistemas. Por ejemplo, si tengo dos partículas de spin un medio, digamos dos electrones, aquí les estoy mostrando un estado en donde por separado les puedo decir qué está haciendo el electrón izquierdo, y pues lo ven que está indeciso, entre spin arriba y abajo, pero está indeciso por su cuenta, y el electrón derecho está indeciso también por su cuenta, nada que ver una con otra, no están compartiendo indecisión, entonces es una situación no entrelazada. Y este es un estado que no está factorizado, no se puede factorizar. Entonces aquí están indecisos otra vez los dos electrones, pero están compartiendo su indecisión, porque lo que decida uno depende de lo que decide el otro. Esa correlación es lo que es el entrelazamiento. Ahora, como creo que casi todos ustedes habrán escuchado, lo más mágico, místico, cómico, musical del entrelazamiento es que en realidad puede operar a distancias, hasta donde sabemos. Por hacer experimentos a decenas o centenas de kilómetros, qué sé yo, pero hasta donde sabemos, pudiera ser que este electrón está aquí en la Tierra y el otro electrón está en la galaxia de Andrómeda y todos pudieran tener este comportamiento sincronizado. Entonces, esta conexión, el entrelazamiento implica una cierta conexión a distancia, esta conexión que Einstein y amigos llamaron fantasmal, esta cosa que está muy rara, o sea, que es muy mágica. Pero justo para que Einstein no se revuelque en su tumba, muy importante que tengamos presente, el entrelazamiento permite hacer cosas novedosas, sí, muy novedosas, pero lo que no permite hacer es mandar señales más rápidas que la luz, eso es importantísimo. Ok, entonces eso es lo que significa entrelazamiento. Ahora, una manera de cuantificar el entrelazamiento es lo que quiero hablar a continuación, lo que se llama entropía de entrelazamiento, es el concepto que necesito para plasmarlo en donde voy yo. Y la idea aquí es la siguiente. Digamos que tenemos un sistema, por ejemplo, esta colección de átomos. Es una caricatura de una colección de átomos. Y digamos que dividimos a nuestro sistema en dos partes. Los átomos que están indicados aquí en rojo y los que están en verde. La parte A y la parte B. Ahora elegimos un estado cuántico de nuestro sistema total, que en general lo podríamos escribir como una matriz de densidad. Bueno, ahora podría yo preguntarme, bueno, en este estado y esa partición de mi sistema, ¿qué tan entrelazados están los átomos rojos con los verdes? ¿Qué tan entrelazados está la parte A con la parte B del sistema? Bueno, una manera de cuantificarlo, que es la manera de cuantificarlo si el estado total es puro, y una manera útil medianamente en general, es lo que se llama entropía de entrelazamiento, y la receta es esta. La receta es, yo agarro el estado total y renuncio a la información de la parte que no voy a observar, la parte B, entonces sumo sobre todas las opciones, o sea, técnicamente tomo la traza, y luego calculo esta cantidad, que no están ustedes para saberlo, yo para contarlo, pero eso es lo que se llama la entropía de von Neumann de este estado. O sea, básicamente pregunta, aquí obtenemos una matriz de densidad que ya solo habla de la parte A, de los átomos rojos. Y ahora, ese estado reducido, le calculamos esto, que lo que pregunta es qué tan no puro es ese estado. Bueno, no es obvio para nada, hay que pensarlo con más calma, pero resulta que este numerito justo cuantifica qué tan entrelazados estaban los rojos con los verdes. Entonces, no es una definición, eso es lo que se llama la entropía de entrelazamiento. Ok, no importa los detalles, nomás acuérdense, registren en mente que hay una noción de lo que se llama entropía de entrelazamiento, y es un numerito que entre más grande es, más entrelazamiento hay. Ok, ahora, se llama entropía porque de hecho es una generalización de la entropía térmica usual. O sea, en un caso particular, esto se reduce a la entropía que ustedes conocen de mecánica estadística. Bueno, ok, entonces en resumen, hay una manera, un numerito con el cual podemos medir cuánto vale el entrelazamiento. Ahora, pasemos a la cuestión de hablar de entrelazamiento en teorías cuánticas de campo. No es obvio que eso sea buena idea, pero en décadas recientes se ha visto que es súper útil. O sea, que complementar lo que sabemos de campos con la perspectiva de la gente de información cuántica, pensando en cómo es el patrón de entrelazamiento entre mis gelatinas, es súper útil, por muchas razones. Y entonces, es una pregunta interesante en la física de hoy en día, cómo ver unas gelatinas y ver cómo están entrelazadas. Entonces, por ejemplo,
podemos tomar, para empezar, un estado de nuestras gelatinas, digamos el vacío de nuestras gelatinas. ¿Qué es el vacío? Es el estado con mínima energía. Cuando uno oye eso por primera vez suena rarísimo, porque ¿cómo que vas a ver que tanto resulta ahí en el vacío? Si en el vacío no hay nada, no hay partículas. Bueno, sí, seguro no hay partículas, pero según esta perspectiva que tenemos de que el mundo está hecho de campos, el vacío no significa que no haya nada. Ahí están los campos y están haciendo lo que estén haciendo en su estado de mínima energía. Entonces sí tiene completo sentido preguntarse qué tanto entrelazamiento hay en el vacío. Puedes preguntar otros estados también, pero en particular, el caso más sencillo es preguntar en el vacío qué tanto entrelazamiento hay. Bueno, escojo ese estado, entonces, por ejemplo. Y luego tengo que dividir a mis grados de libertad en dos. Una manera muy natural en una teoría de campos es espacialmente, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, trazar una región y decir qué tan entrelazados están los campos aquí adentro con los de acá afuera. Por ejemplo, qué tan entrelazados están los campos aquí dentro de este auditorio con el resto del universo. Y lo puedo calcular con este numerito, ¿no? Que no importa la definición, pero se puede calcular. Bueno, se puede definir. Resulta que es dificilísimo calcular, incluso en una teoría sin interacciones. O sea, que es una cosa que nos interesa calcular, pero es dificilísimo de calcular. Bueno, ahí vino la correspondencia y nos ayudó porque nos da una receta para hacerlo. Muy práctica. La receta es la siguiente. Regresamos otra vez a este contexto donde tengo una teoría de campos y es igual a una teoría de gravedad en más dimensiones. Y ahora me pregunto, ¿a qué corresponde calcular la entropía de entrelazamiento entre una región y su complemento, ¿no? Acá. ¿Qué tan entrelazado está lo de adentro, lo amarillo, con lo de afuera, lo blanco? Bueno, la receta es la siguiente. La receta es, voy del lado derecho y en el techo de mi dibujo, la parte de hasta arriba que me hablaba de energías infinitas acá, en esa parte dibujo la misma frontera de mi región A. Y luego cuelgo de ahí una superficie, le llamo sigma. Puedo colgar muy distintas superficies, pero me escojo la que tenga área mínima. Entonces escojo esta sigma que sea la que tiene el área mínima posible, medida en la métrica de cómo está distorsionado este espacio-tiempo. Bueno, calculo eso, lo divido entre 4 veces la constante de Newton y eso es lo que es la receta que dieron los japoneses hace 12 años para, que dedujeron los japoneses para la entropía de entrelazamiento. Entonces, así es, quiere calcular este entrelazamiento, calcule un área. Esa es la receta. Bueno, noten que de este lado había dicho que este objeto, la entropía de entrelazamiento, es una generalización de la entropía térmica usual. Y aquí es donde necesito que recuerden la fórmula que puse, la única fórmula que les dije que recordaran. Esto es la fórmula de Beck-Stein-Hawking para la entropía de un hoyo negro, solo que aquí está aplicada no a un horizonte, sino a una superficie de área mínima en el espacio. Entonces, esta relación es un paso más allá, un avance grande en lo que nos enseñaron Beck-Stein-Hawking. Esto es una cierta conexión entre geometría y entropía, información. Bueno, ahora, estos dibujitos son más fáciles de hacer, estas superficies son difíciles de dibujar, ¿no? Entonces, es más fácil de hacer y lo necesito brevemente en lo que sigue, si lo hago el caso en el que mi teoría de campos vive nada más en una dimensión de espacio. Entonces, solo hay una línea y separar una región pues sería separar un intervalo y me puedo preguntar qué tan entrelazado está aquí lo de adentro con lo de afuera. Bueno, acá afuera sería poner la superficie de área mínima, como dije antes. Pero en este caso, aquí tenemos solo dos dimensiones. La superficie, entre comillas, de área mínima en realidad es una geodésica, o sea, es la curva más chiquita posible. Y su área es su longitud. Entonces, en este caso es más fácil hacer los dibujitos, todo lo que estoy diciendo. Es un caso particular, pero lo voy a usar porque es más fácil. Con mis pobres habilidades artísticas es más fácil ver esto. Bueno, ahora regresando al caso general, tenemos esta fórmula que parece que yo también me saqué de un sombrero, ¿no? Pero primero, estos la argumentaron y Leibovitz y Baldassara la demostraron. Entonces esta fórmula funciona. Pero lo más chocante de esta fórmula es que relaciona el entrelazamiento, que como les dije es una propiedad inherentemente cuántica, es la propiedad característicamente cuántica de estos sistemas, con una vil área, que es nada más eso, es una vil área clásica. Entonces, uno de nuevo pensaría que esto es una locura, que esto no puede funcionar. Bueno, pues se han hecho cálculos con esta receta y una otra vez funciona. O sea, esta receta conduce resultados que son compatibles con todas las propiedades esperadas de la entropía de entrelazamiento. Como la gente de información cuántica sabe que la entropía de entrelazamiento tiene que tener un montón de propiedades y todas justo son consecuencia de esta receta tan absurda de calcular áreas. Ahora, una vez que tenemos una manera de relacionar entrelazamientos con áreas acá, de entrada las relaciones con áreas mínimas nada más, con ciertas superficies especiales y que además terminan en el techo de mi dibujo. Pero resulta que esta gente descubrió que sumando y restando esas cosas astutamente podían obtener superficies arbitrarias. Esto se entiende mejor justo en el caso donde es más fácil hacer los dibujitos, entonces déjenme ilustrarlo ahí. Digamos que estoy en este caso donde mi teoría de campos vive nada más en una dimensión del espacio, aparte del tiempo. Entonces mi teoría gravitacional tiene esa dimensión y aparte la otra dirección que era la energía. Bueno, digamos que ustedes quieren entender una curva la que ustedes quieran, no tiene que ser mínima, no tiene que terminar en la frontera. Bueno, la receta involucra dibujar las geodésicas que son tangentes a esa curva
Cada geodésica pues terminará en un lugar y tiene un cierto ancho, y entonces eso selecciona ciertos intervalos acá, una familia de intervalos asociados a la curva. Bueno, para cada uno de ellos yo puedo calcular su entropía de entrelazamiento. En principio se lo puedo calcular de este lado, pero será igual a la longitud de esta geodésica. Y esta gente inteligentemente se dio cuenta que, estos de acá, que sumando y restando pedacitos de geodésica podían reconstruir esta curva. Entonces, podemos hacer el paso de hablar con entrelazamiento, reconstruir cualquier curva. Por cierto que este es el contexto donde nosotros hemos trabajado. Si alguien tiene interés al final, por alguna extraña razón, si alguien es masoquista y quiere preguntar al final y a tiempo, les puedo contar entre tres paréntesis que hicimos, pero no les hago perder su tiempo con eso ahorita. Pero bueno, una vez que uno puede describir cualquier superficie, pues en particular puede coger esa superficie a cero y entonces hablar de puntos en esta geometría a partir del patrón de entrelazamiento de este lado. Y más aún, la receta incluye una manera de obtener la distancia entre esos puntos, acá a partir de codificarlo en lo que es nada más diferencias, restas de entrelazamiento de este lado. Y entonces la gran sorpresa que nos llevamos es que si conocemos el patrón de entrelazamiento en nuestra teoría de campos, o sea, aquí tenemos una mini teoría de campos, unas gelatinas ahí, y nos preguntamos qué tan entrelazadas están y podemos cuantificar eso con estas entropías de entrelazamiento. No digo, esta región que te está por afuera, tal número, esta otra región, tal número. Si tenemos todos esos datos a nuestra disposición, que es conocer el patrón de entrelazamiento de las gelatinas en ese estado dado, puedo de ahí extraer la información de cómo está distorsionado el espacio-tiempo de acá. Entonces, ya estamos viendo el entrelazamiento como un papel clave para sacar la geometría del otro lado. Pero ahora, lo más interesante de la traducción es que decir que tengo gravedad no basta con decir que tengo un espacio-tiempo curvado. O sea, si tengo un cierto estado aquí con cierto entrelazamiento, tengo una cierta geometría acá que puedo inferir su métrica a partir del entrelazamiento. Y eso ya es por sí sorprendente. Pero el que sea una teoría de gravedad significa que si ahora a esa geometría voy y le pongo cosas encima, se va a distorsionar, se va a enfocar y va a estar la métrica distinta, ¿no? Eso es lo que significa gravedad. Bueno, ¿qué va a pasar de este lado? Pues para ponerle cosas encima tengo que pasar a otro estado, ponerle cosas con energía extra, etc. Eso hace que cambie el patrón de entrelazamiento y si esta receta está bien, entonces tiene que ser que eso nos codifica cómo se distorsiona el espacio-tiempo de acá. Bueno, no me lo van a creer, pero si uno considera, se ha mostrado explícitamente que si uno considera pequeñas excitaciones por encima del vacío de la teoría de campos, las reglas del entrelazamiento acá, las reglas de cómo cambia el patrón de entrelazamiento, justo nos permiten deducir que de este lado, la manera como se distorsiona el espacio es obedeciendo a la ecuación de Einstein. O sea, estoy diciendo que existen unas ciertas reglas aquí de cómo cuando yo voy cambiando el estado, cuando voy excitando el estado, cómo cambia la entropía de entrelazamiento. Y usando la traducción para acá teniendo que ver con áreas, se ha mostrado explícitamente que esa regla se traduce en la ecuación de Einstein. La ecuación de Einstein, para ser exactos, a orden cuadrático en las fluctuaciones. Que orden cuadrático no es la cosa completa, no es muy calculada, pero se ha ido paso por paso, pero orden cuadrático ya es suficiente como para que la cosa que ponemos encima ya distorsiona de vuelta lo que está de fondo. Entonces es una cosa muy impresionante. Entonces se ha logrado pues reproducir la ecuación de Einstein a partir de entrelazamiento. Ese es el punto. Bueno, ahora, esto quizás bueno, esto me lo voy a echar rápido, porque ya tenemos nada más 3 minutos. En ejemplos concretos, usando esta traducción entre cuánto entrelazamiento hay acá y cómo está curvada la geometría de este lado, se puede ver lo siguiente. Aquí, en dibujitos, nada más se los cuento rápido, estoy usando nada más porque es más fácil de dibujar, el caso donde mi teoría de campos vive en un círculo, en lugar de en una línea, que vive en un círculo, ¿no? Todo lo que existe aquí, el espacio es solo el círculo. Y divido el círculo en dos, en la parte A y la parte B, y me pregunto qué tan entrelazado está la parte A con la parte B. Bueno, de este lado, cuando estoy hablando de teorías que viven en un círculo, en lugar de apilar líneas, para hacer mi geometría del otro lado estará apilando círculos, y una manera de reportar eso es que lo que tengo es un disco. Entonces tengo gravedad que vive en un disco, con una cierta curvatura, con una cierta geometría. Bueno, lo que se ve en ejemplos concretos es que si hay mucho entrelazamiento en mi estado, tengo un disco. Si bajo la cantidad de entrelazamiento en mi estado, estas regiones A y B se van separando entre sí y se va haciendo angosta la cintura acá. Y si llego a la situación, si extrapolo la situación en la cual no hay nada de entrelazamiento, sucede que la geometría de este lado ¡pum!, se desconecta en dos pedazos. Entonces, la conclusión de eso es que el eslogan, la manera que se resume, el lema lo que se resume es que el entrelazamiento cuántico en esta traducción juega el papel como de pegamento entre distintas regiones del espacio. Y lo último que les quiero contar, los 2 minutos que quedan, es que, de hecho, desde 2001 teníamos un ejemplo antiguo de eso, pero no lo vimos en esas ópticas hasta que entendimos esto, que es el siguiente. Entonces, es el último sistemita que les cuento, el último ejemplo que les cuento.
Imagínense que tenemos no una teoría de campos, sino dos copias de la misma teoría de campos, pero no interactúan. Entonces su acción es nada más la suma de las dos acciones. Entonces, bueno, si analizamos de este sistema un estado que no es entrelazado, eso quiere decir que se puede factorizar. O sea, la teoría número 1 está haciendo algo, la teoría número 2 está haciendo algo. Pues entonces es nada más decir dos veces lo que ya dije antes. Eso será, su traducción a gravedad será el estado número 1, pues tiene su descripción de gravedad, y el estado número 2 tiene su descripción de gravedad. Pero en este sistema, a pesar de que las teorías no interactúan, puedo considerar también estados entrelazados. Y si considero este estado en particular, desde el 2001 sabíamos lo siguiente, que este estado en particular, no se asusten, es más un estado entrelazado de cierto patrón, cierto estado de hecho que si me fijo nada más en la teoría número 1 parece a temperatura finita exactamente, y si me fijo nada más en la parte número 2 es exactamente a temperatura finita también. Bueno, este estado, que es un cierto estado entrelazado, no importa el detalle, el dibujito es esto. Tengo una sopa caliente de partículas en cada copia de mi teoría, las teorías no interactúan, pero lo que sí es que estoy considerándolos en un estado muy entrelazado. Hay esta conexión a distancia que les dije que es el entrelazamiento. Bueno, ¿eso a qué corresponde? Bueno, ¿se acuerdan que una sopa caliente corresponde a un hoyo negro? A lo que corresponde esto, argumentó Maldacena desde el 2001, es sí a un hoyo negro, pero un hoyo negro con dos salidas. O sea, hay dos regiones exteriores de un hoyo negro, hay dos horizontes ahora y en medio hay un puente. Hay un agujero de gusano ahí en medio. Esa es la solución explícita que corresponde a este estado. Tenemos argumentos de que eso es cierto. Entonces, repito, si consideramos un estado no entrelazado de estas dos teorías no interactuantes, como al ser no entrelazado, las geometrías están desconectadas, son dos hoyos negros por separado. Si están entrelazadas de este patrón particular, ya están conectadas. Entonces aquí otra vez ven, el entrelazamiento es pegamento. Ya se nos acabó el tiempo, pero déjenme decir 3 minutos más, si me da permiso Antonio. Sucede, nada más para decírselos de una vez, que este túnel aquí, que se llama agujero de gusano, pues parecería que uno lo puede transitar, como en las películas de ciencia ficción, pero no. Resulta que lo que sale de este lado es tal que empezamos así y conforme pasa el tiempo se va alargando ese túnel. Crece de hecho a la velocidad de la luz, así que nadie lo puede atravesar. Es decir, un astronauta puede insertarse ahí, pero la salida se le escapa a la velocidad de la luz, así que no puede salir. No es un túnel atravesable. Entonces no sirve para eso. Pero lo que sí, pero de todos modos está ahí y tiene consecuencias. En particular, un astronauta que está en esta región exterior y otro astronauta que está en esta región exterior pueden los dos saltar y se encuentran. O sea, tiene significado que hay esta conexión. No sirve para mandar señales más rápido que la luz, ¿no? Pero sí hay una cierta conexión ahí entre estas dos regiones. Bueno, eso nos hace recordar lo que habíamos dicho del entrelazamiento. Aquí hay este entrelazamiento que es una cierta conexión, pero que no sirve para mandar señales más rápido que la luz. Entonces, notando este paralelismo, la gente resumió esta idea juguetonamente en la frase que se llama ER igual a EPR, haciendo alusión a EPR, Einstein, Podolsky y Rosen, por el famoso artículo donde enfatizaron la idea de entrelazamiento para los propósitos. Equivocados. Y por otro lado, Einstein-Rosen, porque Einstein-Rosen, en el mismo año que publicaron el otro, publicaron un artículo donde por primera vez enfatizaban esta posibilidad de tener un túnel, este agujero de gusano que se llama el puente de Einstein-Rosen. Entonces, la gente también juega con que esta igualdad, lo que dice, o sea, que el entrelazamiento es un agujero de gusano, lo que dice es que Podolsky es igual a 1. Bueno, entonces el enunciado aquí, que es una conjetura, es que en cualquier teoría de gravedad cuántica, tener entrelazamiento siempre implica tener una conexión geométrica, un agujero de gusano de este lado. Eso no es tanto conjetura en este caso, porque lo vemos físicamente, pero la conjetura es que Maldacena esos que lo extrapolan a decir que incluso para un EPR también hay un tunelcito, pero eso es más una especulación, no sabemos. Bueno, última transparencia, es decir, usemos el entrelazamiento para algo. Nada más un ejemplo que creo que vale la pena decir. El entrelazamiento por sí solo no sirve para mandar señales por ahí, pero si permitimos que la gente que vive en esta teoría de campos le eche una llamada por teléfono a la gente que vive en esta teoría de campos, entonces se puede armar el procedimiento de hacer teleportación cuántica. Y la teleportación, o sea, transportar el estado, precisamente el estado cuántico de, digamos, una de estas bolitas, transportarla para acá, fluye a través del entrelazamiento, no fluye por la llamada telefónica. No es como uno dice, el estado está, hace esto. No, uno le da una cantidad muy limitada de información de qué resultó de una cierta medición, y esa información clásica propagada para acá la usa la persona que esté de este lado para ajustar sus medidores y qué sé yo, y poder teleportar el estado de un objeto de aquí para acá. Bueno, eso
una pregunta de naturaleza, ¿qué significa? ¿Qué se traduce del otro lado? Bueno, fíjense que la novedad es que ahora sí estamos permitiendo que esta teoría de campos interactúe con esta de acá, que antes no interactuaba. Bueno, cuando hacemos lo análogo del lado de gravedad, es poner una cierta interacción entre lo que sucede aquí y lo que sucede acá. Esta gente descubrió que lo que sucede, el efecto, la modificación es tal que justo este agujero de gusano acaba creciendo más lento y entonces ya se vuelve a atravesar. O sea, justo como esta comunicación clásica permite aquí que el entrelazamiento por ahí fluya información eficientemente, que se haga esta teleportación, justo en analogía con eso sucede, como tendría que suceder si esta igualdad es cierta, que por aquí ya se puede atravesar el agujero de gusano. Bueno, entonces ahora sí ya acabé. Las conclusiones, les digo, les resumo pues en breve, es que por un lado, lo que más enfaticé es que existe este enunciado que se llama la correspondencia holográfica, que establece una muy sorprendente equivalencia entre teorías cuánticas no gravitacionales y teorías con gravedad. Entonces ya nada más eso, es una cosa que nos explotó el cerebro, ¿no? Y seguimos todavía tratando de juntar los pedazos. Eso es una cosa, y es un objeto muy interesante de estudio en sí mismo, ¿no? Yo más que cordero me siento correspondenciero, como tratando de entender cómo funcionan las tripas de esta cosa. Les dije también, al menos en la carrera, que este enunciado, esta herramienta ya ha resultado útil para entender aspectos de algunas teorías de campo en ciertas situaciones, algunas teorías en la región donde normalmente no las podemos explorar. Entonces, no resuelve todos los problemas, pero sí puede hacer cosas que antes no podíamos hacer. Pero aquí hablé en la última fase de la charla de la otra dirección, ese era el énfasis, que nos dice que la moraleja principal es que al menos en ciertos universos modelos, ciertos universos curvados de cierta manera exótica, que no son nuestro universo, el entrelazamiento cuántico lo vemos precisamente jugando un papel crucial para ver cómo emerge el espacio-tiempo, o sea, esto de cómo codificar cómo está distorsionado, cómo va cambiando esa distorsión del lado derecho. El lenguaje es tal cual el entrelazamiento, concretamente la entropía del entrelazamiento. Y ese es un concepto que nos pirateamos de la gente de información cuántica, y les agradecemos, pero nos hemos pirateado muchos otros, o sea, no hubo tiempo de decirlo, pero también han sido útiles en esta discusión, en estos análisis de más profundidad, otros conceptos importantes de información cuántica como la idea de corrección de errores cuántica, redes tensoriales, complejidad, caos, entrelazamiento de purificación, negatividad y otras cosas que yo no conozco. Entonces, ha sido muy útil todos estos avances de nuestros amigos de información cuántica. Han hecho cosas impresionantes, por supuesto, y estamos aprovechándolas. A la inversa, las cosas que aprendemos nosotros les sirven al menos como técnica de cálculo para ciertas cosas que no podrían calcular de otra manera. Y entonces es un ejemplo de más en general, en este contexto ha habido un muy fértil intercambio de conceptos y herramientas entre expertos de áreas que son completamente distintas, ¿no? Tan distintas que hay distintas divisiones de la Sociedad Mexicana de Física para estudiarlos. O sea, ha habido rejuego de información, flujo de información útil de ida y vuelta entre gente de la gente de campos y partículas, la gente de gravitación, la gente de información cuántica, estado sólido, física nuclear. O sea, aquí como que es un cruce de ideas tremendo, ¿no? Lo hace muy divertido, lo hace también un reto grande, tratar de estar más o menos en control del panorama aquí. Ahora, hay indicios, pero no claridad todavía, de que la gravedad de nuestro universo debería tener también esta característica de ser holográfica y por tanto estar codificada en entrelazamiento y cosas así. Eso no lo tenemos todavía bajo control, porque nuestro universo no es un ejemplo de los que tenemos en el catálogo, no está curvado de la manera que están las cosas aquí y cosas así. Pero pareciera como que algo similar debe haber, aunque en realidad todavía no lo tenemos. No es una especulación, son unos indicios, ¿no? Entonces, de todo esto, como siempre en la vida, pues se falta mucho por hacer y entender, ¿no? Así que ya porque me callo y perdón que me pasé 7 minutos. Gracias por su generosidad con el tiempo, Antonio. Bueno, ahorita que nos estaba hablando de su correspondencia, asociamos, digo que se puede asociar la cantosidad a la probabilidad de que un agujero negro se está interactuando, ¿no? Y que la capa caliente de partículas es un agujero negro. No sé si se puede hacer algo con la singularidad del agujero negro. Sí, o sea, como entender que lo pasa ahí. ¿En qué se traduce? Sí, la singularidad es un concepto de gravedad clásica. O sea, como que la curvatura es lo infinita y justo la expectativa es de siempre. Independientemente de eso, la expectativa es de siempre, si no es de gravedad cuántica, no hay literalmente una singularidad, es decir, que ahí la física sea sensata y no hay un puntito, en el tiempo, donde todo explota, ¿no? O sea, la singularidad la entendemos en realidad como un lugar donde la realidad ya no está pensando que ahí ya no nos que ya no le hagamos caso. En una teoría cuántica esperamos que no haya tal cual una singularidad.
singularidad. Entonces, en breve, sí, en esta descripción no debe haber tal cosa como la singularidad. Ahora, en la práctica, la mayor parte de las exploraciones yendo en esta dirección que les conté de izquierda a derecha, se han hecho para orientarnos, y ya son suficientemente difíciles, en el régimen de gravedad clásica, para ver cómo está surgiendo la geometría, etcétera, que de por sí es interesante. Entonces, hay menos ideas de qué pasa con la singularidad. Hay algunos trabajos que medio parece que se cura, qué sé yo, pero no. En los casos más interesantes, que es como singularidad tipo Schwarzschild o del Big Bang, no hay trabajos que tengan control sobre eso. Otras singularidades, como las del agujero negro cargado y así, eso sí se tiene mejor que se puede resolver de cierta manera. Pero sí, entonces la respuesta tendría que ser, eventualmente, que no hay tal cosa como singularidad y que con esta técnica, hablando del lado izquierdo, tenemos control sobre qué pasa ahí. No se nos pierde nada, ¿no? Pero en detalle de eso todavía no sé. Muy bien, vamos a ver una pregunta. Saludos. Bueno, voy a hacer dos preguntas mías a partir de... Bueno, tampoco quiero que se lo tomen a perder un poco la cultura que voy a preguntar, pero si bien está bien estudiado y hace muchos años que muchos físicos piensan que el universo está hecho de campo, yo realmente no pienso mucho en eso, básicamente porque siento que es un poco absurdo que está hecho todo de gelatina, sabiendo que el campo es un artificio matemático. Si el universo es algo, es orden de información. Entonces, ¿si el universo es algo qué? Si el universo es algo, eso se modifica a través de la información y del orden. Bueno. La primera pregunta mía sería, ¿cuál es el medio explícito por el cual este desplazamiento ocurre en cómo se comunica algo que está en la galaxia infinita y algo que está en el metro cúbico? O sea, ¿cuál es el medio explícito por el cual existe esa comunicación? O sea, sí. Esa es mi primera pregunta. Y la otra... Bueno, entonces sería, si vuelvo a la entropía del entrelazamiento, a ti, ¿qué te hace pensar que tengo que conservar la constante de gravitación universal? O sea, si estamos pensando en una teoría cuántica de gravitación. A ver, ya se me olvidó. La primera era, bueno, primero respecto a tu comentario, por supuesto, cualquier teoría de la física a lo más aspira a ser una caricatura burda de lo que hay afuera, ¿no? Pero hemos encontrado que las caricaturas que podemos construir con los artificios matemáticos, de hecho nos dan muy buenas predicciones, muy cercanas a lo que está allá afuera. Ahora, no sé a qué nivel todo lo de la física, o si no eres físico, pero por supuesto, para ciertos tipos de problemas de la física no es necesario pensar que el universo está hecho de gelatina. O sea, visto más de lejos, no hace falta, ¿no? Aquí hay sillas y mesas alrededor. Cierto nivel de experimento no hace falta. Solo estoy reportando que a nivel más profundo de lo que sabemos hoy en día, esa es nuestra mejor caricatura. No quiere decir que sea la última palabra, pero es la mejor caricatura que tenemos. Ahora, preguntaste lo del mecanismo de entrelazamiento. Claro, te tratas de algo místico que hay un ladrón por allá en la galaxia Andrómeda y otro por acá y están correlacionados, pero es que eso tuvo una historia previa, ¿no? El origen natural del entrelazamiento típicamente es dos objetos interactúan, el interactuar, la propia interacción hace que acaben como correlacionados, y entonces nada más sucede que al separarlos de todos modos están correlacionados. Por más que estén muy separados, pueden mantener cierto grado alto de correlación, que no es obvio, o sea, no es nada más como la cosa que puede suceder clásicamente, pero no debe ser sorprendente, pero es medio magnífico que pareciera que de repente alguien por allá se le ocurrió estar coordinado. Pero ahora, un mecanismo tal cual, como de que esté mandando a alguien señales para aquí para allá, es justo lo que no hay tal cual. O sea, porque no es un envío, no es un proceso en el que se envía una señal, justo lo que no es una señal. No necesariamente tiene que haber interactuado dos objetos para estar entrelazados, pueden interactuar con dos objetos que a su vez interactuaron, cosas así, pero bueno, en breve esa es la idea. Y ahora sí, se me olvidó, fue lo que me preguntaste la receta de Newton. Bueno, el punto nada más es que si vas a tener algo que sea reconocible como gravedad, bueno, en realidad hay diferentes teorías de gravedad, pero la más familiar, la más importante es la T general. En la T general, para escribirla siquiera, hay un número de frente que se llama la constante de Newton, y en cierto límite, cierta aproximación, vista desde lejos, digamos, es una buena aproximación tratarla como una teoría clásica, y eso es lo que entendemos en realidad. Entonces, cualquiera que sea su versión cuántica, tiene que tener ahí metido
debido a la información de un número que es la cosa previa con una escala de unidades, que es la longitud de Planck, porque si no, en el límite clásico no recuperarías lo que ya sabemos, que es la velocidad general, cómo funciona para estos tiempos así no tan indecisos. Entonces, tiene que estar ahí, y mejor aún que lo que sale, es parte del diccionario, se traduce en cierta cosa del otro lado de la gravedad. Bueno, tomamos una pregunta y así. Primero, muchas gracias por la charla muy ilustrada. Y después tenía una pregunta, ¿solamente tienen de resultado la entropía o Bogan? ¿Se puede calcular la viscosidad? Por ahí eres pesado. ¿De viscosidad dices? No, ahí es lo que, bueno, antes de terminar de responder la pregunta, es lo que la lista esa que puse rápido. En esa época hubo como una moda de hacer esto del lado de la correspondencia holográfica por ahí 2006. Mientras sigo hablando, sigo revisando. Y como la viscosidad funcionó tan bien, bueno, en el sentido caricaturesco, pero me andaba, la gente se puso a calcular muy distintas propiedades. Por ejemplo, la tasa de pérdida de energía de quarks atravesando el plasma. Eso es algo que, por supuesto, ustedes como experimentales de verdad les interesa. Y se pueden hacer versiones caricaturescas de eso en la correspondencia. Se hizo, incluso nosotros participamos en eso. Y tienen números vagamente cercanos a lo que se ven los experimentos. Todo es caricaturesco, o sea, no es así tan súper impresionante. El mejor ejemplo que tenemos, de hecho, es la viscosidad. Pero se hicieron también ejemplos, por ejemplo, de apantallamiento. Eso es algo que a ustedes les interesa mucho. Esta cuestión de que si el cuarto encanto y el encanto se sienten o no se sienten dentro del plasma y por tanto forman estados ligados o no. J y estos estados. Que si se repiten o no esos estados en el plasma, eso se puede calcular también en este contexto y demás. Los estudios originales se hicieron en un plasma rígido, digo estático, infinito, y luego se pudo modelar, pero pasar al caso de un plasma en expansión. Y bueno, muchos estudios más, ¿no? De cómo qué tan rápido termaliza el plasma al principio, por ejemplo, que también les interesa. Estudios de movimiento browniano dentro del plasma. Se encuentra que hay una predicción de una velocidad límite dentro del plasma para un cuarto mesón que vaya dentro. Y así por el estilo. Hay mil cosas más. Yo aquí puse algunas y en algunas de ellas hemos tenido la suerte de tener otra cuchara. Pero hay todo un área grande de avances que se hicieron, sobre todo como entre 2006 y 2009. La gente sigue haciendo cosas. Hay artículos de revisión, entonces probablemente te puedo pasar un artículo de revisión para que veas qué tipo de cosas que hay. La viscosidad de bulto, ya dije tanto rollo, me entendí. Sí, también se calcula la viscosidad de bulto en el ejemplo más sencillo, que es esta teoría super igual a 4, esta primera especial de QCD. Resulta que ahí la viscosidad de bulto es 0. Pero en otros ejemplos se puede calcular, teorías no conformes, entonces que no son grandes escalas se pueden calcular, y se han hecho cálculos y de nuevo medio que sí, medio que no. Nada nunca es una predicción firme, ¿no? Porque estamos con las teorías equivocadas, pero pobremente hay puntos de contacto. Ha habido contacto interesante al grado de que la propia gente del lado de ustedes, del lado de la gente de física nuclear, de UGP, de QCD, etc., algunos han tomado la molestia de aprender las herramientas holográficas para usarlas para hacer estos cálculos. De hecho, los mejores cálculos, los que más ven ustedes, que son como más fenomenológicos, más que ya comparan con grafiquitas y así, son de gente viniendo del lado fenomenológico, del lado de más de QCD o nuclear. Y entonces también hay gente así, una referencia inmediatamente, por ejemplo, Jorge Castelrey, que Castelrey solamente está en España, ha hecho cosas así. William Horowitz, que está en Sudáfrica, de Arequipa, que está en Estados Unidos. Yo soy gente Shuliak, bueno, hay varios, son como los sueños. Muy bien, pues muchas gracias por esta charla. Bueno, no muchos esclavos Que ya dije todo muy a la carrera. sí, que no se pueden atravesar, pero después puso el ejemplo del teléfono que se volvía lento y no se podía atravesar. O sea, cuando no hay interacciones entre las dos teorías de campos, de ese lado, de este lado, lo que encuentras